En este ejercicio, que realmente es también con ángulos porque nos dan una rotación de centro C, me dan mis dos rectas A y B, de modo que puedo hacer esa descomposición. Es decir, nosotros ya sabíamos que dada una recta, siempre tenía dos pares de rectas, B y B', de modo que podía descomponer como sigma B sigma A o sigma A sigma B', ¿verdad? Entonces, de momento, tú tienes la siguiente situación. Tú dices, mira, hay dos rectas, que son mi recta A y mi recta B. Venga, pues las dibujo, por ejemplo, ¿no? Aquí la recta... Esta es la recta A, esta es la recta B. Se cortan en el punto C, que es el centro de la circunferencia, ¿verdad? Hasta ahí bien. Y ahora, me dicen que analicemos dos situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú cogiese, yo qué sé, un punto, por ejemplo, aquí, el punto P, ¿no? Y hago la reflexión con sigma de A, esto me daría más o menos un punto por aquí, ¿no? Esto sería el sigma A de P. Y ahora, si hago la reflexión con respecto al B, pues más o menos aquí tendría el sigma B, sigma A de P, que nos están diciendo que eso es lo mismo que si cogiese el punto P, rotase con respecto al centro C, ¿verdad? Hiciese así. Que esto es lo mismo que el ρ de P, ¿vale? Ujú. Ahora bien, me dicen que estudiemos primero qué ocurre si A y B son rectas no ortogonales. Que si cojo una recta que sea ortogonal a la recta A que pase por C, entonces el ángulo de giro del C es dos veces el ángulo que forman las rectas A y B. ¿Vale? Que aquí parece como que este B es una especie de bisectriz. No es exactamente la bisectriz, La verdad que sí. pero parece, ¿no? Porque en verdad está un poquito más para abajo, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, vamos a probarlo. Hay un caso en el que sería inmediato. Tú imagínate que coges los puntos de la recta A, ¿verdad? Si coges los Ujú. puntos de la recta A, cuando haces la simetría con respecto a ese punto es un punto fijo, ¿verdad? Sí. Pero entonces, cuando haces luego la simetría con la recta B, ahí sí ves que transforma la recta A en otra recta que tiene el mismo ángulo, ¿verdad? Pero eso es la rotación. Ahí sí se ve claro que justo para los puntos de la recta A, el ángulo de rotación es justamente el doble del ángulo que formen la recta A y la recta B, ¿cierto? Obviamente, si eso es cierto para esos puntos, eso tiene que ser cierto siempre. No puede cambiar de repente el ángulo en algunos puntos, ¿no? Ujú. Pero bueno, vamos a probarlo de otro modo. Lo que sí es cierto es que, aunque me piden dos casos, caso uno y caso 2, porque la única diferencia es que en el caso 2 estas rectas Ahí son son perpendiculares, ortogonales. ¿verdad? Sí. Realmente va a ser lo mismo, pero bueno, o podemos deducir uno a partir del otro, ¿no? Pero decimos, venga, vamos a hacer esta situación para ver cómo lo haríamos en el primer caso, ¿no? Aquí. Vamos a quitar la parte que no nos interesa, que sería todo este dibujito que hemos puesto, es decir, todo esto, vamos a quitarlo, ¿vale? Entonces, en el caso uno, A y B no son ortogonales, ¿verdad? C es la recta ortogonal a A que pasa por C, es decir, vamos a dibujarla. Sería, por ejemplo, esta recta que tenemos aquí, ¿no? Más o menos... Sí, ¿vale? Es decir, aquí llamamos C a esa recta, sea C, la recta que es perpendicular justo en el punto C mayúscula a la recta A minúscula, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Sí. Entonces, queremos analizar el ángulo de rotación de ρ. Entonces, tenemos que, ¿cuál es el ángulo de rotación de ρ? Por llamarlo de algún modo, esto no es una notación que hayamos utilizado otras veces, ¿no? Pero por ponerle un nombre
al ángulo de la rotación, ¿no? ¿Qué sabemos que es esto? Seguro, seguro 100%, que obviamente va a ser como el ángulo es un ángulo entre semirrectas, ¿verdad? Coge una semirrecta cualquiera. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger como semirrecta esta de aquí y vamos a coger otra que a priori no sé cuál es, ¿verdad? Que sea esta de aquí. Y esa va a ser ρ de a rayita, que a esto de aquí lo hemos llamado a rayita, ¿verdad? Esto casi Ujú. simplemente una notación que nosotros nos hemos inventado ahora. Lo que sabemos es que el ángulo de rotación es el ángulo que forme cualquier semirrecta, por ejemplo, la A rayita, con la semirrecta que se obtiene al aplicarle la rotación, ¿verdad? Eso es impepinable, ¿cierto? Exacto. Ahora, es que sabemos que el ρ se descompone como producto de estas dos reflexiones, ¿verdad? Ujú. O sea que en realidad este ρ, esto es el ángulo que Entonces, forma el A rayita sí, la con el sigma composición B, de... sigma A, ¿verdad? Sí. De A rayita. Ujú. Pero, ¿qué ocurre con el sigma A de A rayita? Que eso es A, ¿verdad? O sea que en realidad aquí que tenemos el ángulo que forma quién? El A rayita con el sigma B de A rayita, ¿verdad? ¿Cierto? Ajá. Entonces tú dices, vale, no sé quién es sigma B de A rayita, ¿verdad? Pero ese sigma B de A rayita, lo que sabes es que transforma la semirrecta en otra semirrecta, ¿cierto? ¿En qué semirrecta? No lo sé, en una cualquiera, a priori, que seguro, seguro, seguro que es lo que cumple. Hombre, que sigma B, Claro, que la recta B o B rayita, vamos a ponerle a esta entonces B rayita, que la B rayita es interior a A rayita y a sigma B de A rayita, ¿verdad? ujú, Pero si esta sí, semirrecta es interior a la A rayita y al sigma B se puede rayita, sumar. claro, puedo descomponerlo como una suma, ¿no? Es decir, puedo descomponer esto como la suma del A rayita con el B rayita más la suma del B rayita con el sigma A, no, sigma B de la rayita, ¿verdad? Vale, vamos a fijarnos en una cosa. Ya hemos obtenido el qué. Con esta Pero entonces información. la sigma la estás haciendo desde B rayita, ¿no? Ujú, claro, es decir, de momento que tenemos con todo esto, de momento hemos obtenido que el ángulo de rotación de ρ de momento se expresa como el ángulo que tiene el A rayita y B rayita sumado con el ángulo que tiene el B rayita con el sigma B de A rayita, ¿verdad? Debería llegar de algún modo a que es dos veces este ángulo, ¿verdad? Aquí casi casi lo tenemos. Si nos fijamos, vamos a utilizar la misma propiedad que hemos utilizado antes para indicar que sigma A deja la recta A rayita invariante, ¿verdad? Pero luego de con sigma A, aquí necesito utilizar sigma B, ¿verdad? Claro, pero fíjate que sigma B
de B rayita, ¿eso quién es? B, o sea, B el rayita mismo. también, ¿verdad? Sí, es B rayita. En lugar de simplificar, B rayita y B es el mismo. exactamente, en lugar de simplificar, el B rayita lo puedo cambiar por sigma de B rayita, que uno diría, ¿para qué? Bueno, porque entonces, aunque el primer ángulo sigue siendo el AB, ahora el segundo ángulo es el ángulo que forma el sigma B con el B rayita y el sigma B con el A rayita, ¿vale? Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Sigma B no es una aplicación cualquiera, ¿verdad? ¿Qué es lo guay de sigma B? Que es Pues no una lo sé. isometría, ¿verdad? Ah, bueno, eso sí, Entonces, claro. las isometrías mantienen esos ángulos, ¿cierto? Por lo tanto, esto que aparece aquí es lo mismo que coger el Sí, ángulo que es forman, congruente a B. claro, B y A, haciéndole sigma B, ¿verdad? A todo esto. Sí. Que es un modo un poquito feo de decir, oye, obviamente esto entonces a quién es congruente. Al ángulo BA. Me da igual que pongas el ángulo BA o el ángulo AB porque ya hemos visto en otro ejercicio que puedo intercambiar el orden de la recta, ¿verdad? La isometría que tendría que coger sería justamente la reflexión con respecto a la bisectriz de esas dos rectas. Es decir, que este ángulo de aquí, si quieres, es congruente con ¿qué ángulo? Bueno, con A B. Exactamente, que realmente, aunque al principio el orden importa, luego en realidad nos da exactamente igual. Luego, ¿qué acabamos de probar entonces? Que el Ah, que ángulo, ya es el dos veces. La esto verdad es... que el dibujo me ha liado más de lo que me ha ayudado. Vale. Vamos, ya te digo, la idea que hay aquí detrás, si te fijas, es lo que te había dicho antes, es decir, si cogemos un punto cualquiera, parece que es como una especie de bisectriz, ¿verdad? Eso es cierto si justamente el punto P no lo coges como un punto cualquiera, si el punto P lo coges en la recta A. En la recta A, la recta B se convierte en la bisectriz precisamente del A y el rho de A. Eso es lo que estamos probando aquí realmente. ¿Vale? Esta misma construcción, ¿qué nos haría falta? ¿Qué pasa si A y B son ortogonales? Son ortogonales. Claro, dice, en el caso 2 si A es ortogonal Hombre, a B, que básicamente claro, la sigma de A rayita, bueno, lo mismo, no, queda simplemente invariante. dice, como esto de aquí es recto, Sí. la suma de dos ángulos rectos es un llano, ¿verdad? Pero eso todavía no lo sabemos, ¿no? Eso sí, la suma, hay casos especiales que sabemos Me que... refiero, pero pues yo no lo encontré, lo estuve mirando ayer, yo no encontré un resultado teórico que nos diga la suma, o sea, dos rectos es un llano. Ah, ¿no? La ¿No lo suma, tiene? vamos. Vamos, Bueno, o sea, no lo encontré, vamos, que no. es simplemente decir, en efecto, si tú tienes esta situación, ¿verdad? Vamos a poner con Chile. Si tú tienes esta situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Tienes aquí la semirrecta, ¿verdad? Vamos a llamar a esta, no sé, A rayita y a esta B rayita, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos justamente es aquí nuestro ángulo recto, ¿verdad? Que sea ángulo recto, lo que significa únicamente, es decir, el ángulo A rayita, B rayita es recto, sí y solo sí. ¿Qué ocurre con esa semirrecta? Que la recta A es perpendicular a la recta B, ¿verdad? Mientras que un ángulo es llano, sí y solo sí. ¿Qué ocurre con las correspondientes rectas?
las rectas, Son coincidentes. claro, son coincidentes, ¿verdad? Pero justamente, si tú estuvieses en las condiciones de realizar esta suma de ángulos, ¿verdad? ¿Qué ocurriría? Si tú sumas ahora este, vamos a llamar a este C rayita, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué Ujú. ocurriría con esta suma? Ah, como el B rayita es interior A rayita y C rayita, ¿verdad? ¿Qué tendríamos? Tenemos que el ángulo que forma A rayita y C rayita es la suma del ángulo que forma el A rayita B rayita, ¿verdad? Con el ángulo que suma el B rayita C rayita, ¿verdad? ¿Este ángulo qué tipo de ángulo es? Ya no. Exactamente. Este, recto, ¿verdad? Sí, ¿Y este? correcto. No solo eso, sino que además este de aquí, por la construcción que hemos hecho, es congruente con el ángulo A rayita B rayita, ¿verdad? O sea que esto realmente es congruente con dos veces el ángulo AB, ¿cierto? Pero vamos, realmente probar que la suma de dos ángulos rectos es uno llano, si no aparece es porque es algo súper inmediato. Dibújate las dos rectas perpendiculares. No, no, sí. El problema, o sea, inmediato es, pero Sí, sí, pero me refiero que es tan inmediato que a lo mejor no merece la pena el tenerlo puesto como un resultado. A lo mejor como una nota o una observación estaría bien en plan, oye, date cuenta de que de la propia definición de lo que significa ángulo recto, de lo que significa ángulo llano y de cómo se pueden sumar dos ángulos, la suma de dos rectos es uno llano, ¿vale? Porque bueno, realmente sí aquí estás miraré aplicando, otra vez ahora el libro y no sé, veré. más que nada porque si te fijas, la parte fundamental que hay aquí no la hemos justificado, ¿eh? Está escondida. Hemos dicho, ¿el ángulo AC qué tipo de ángulo es? Ya no. ¿Por qué? Porque se supone que las rectas A y C son paralelas, ¿verdad? O No, coincidentes, no. ¿no? La recta, o sea, las semirectas C ya son de la misma recta. Ya, ¿y eso dónde lo hemos justificado? En ningún sitio en realidad, ¿verdad? Pero porque eso ya es un resultado del tema 2, de la parte de paralelismo y perpendicularidad, ¿verdad? A y C son las dos semirrectas de una misma recta. Obviamente son rectas paralelas, ¿verdad? Ujú. Pero es que además, si A es perpendicular a B, B es perpendicular a C. O lo que es lo mismo, A y C tienen que ser paralelas si el argumento lo haces con la parte de perpendicularidad. ¿Vale? O sea que realmente es algo relativamente inmediato. Por eso aquí, en el caso 2 ya lo tienes. Obviamente, ¿por qué no dicen que ρ sea sigma de C? Porque cuando tenemos una rotación, una media vuelta, lo puedes llamar una media vuelta o una rotación, o puede ser una reflexión con respecto a un punto. Lo mismo es que es lo mismo. Eso ocurre justamente en el caso de que el ángulo sea llano. Es decir, que tu rotación sea una media vuelta. ¿Vale?